La he liado y muchísimo. Estoy teniendo muchísimos problemas y es lo que os quiero contar en este vídeo. No sé si voy a ser capaz. Está siendo demasiado duro. Este problema acaba de complicarlo todo muchísimo. Vale, han pasado 2 semanas desde el último vídeo que publiqué en el canal, que es este de aquí, la primera semana de cero a tesis científica en la Universidad de Cambridge, y tengo que actualizaros bastante. Han ocurrido muchísimas complicaciones, tanto en la parte de la escritura como sobre todo en la parte experimental, y ahora vamos a actualizar los marcadores de cuántas páginas llevo escritas y cuántos experimentos llevo realizados, pero ya os aviso de que han venido muchos problemas. La serie finalmente, en vez de tener 10 episodios, lo más probable es que tenga en torno a 5 o 7, lo iremos viendo a raíz de que vayamos avanzando. Pero bueno, vamos a irnos al laboratorio, voy a contaros los problemas que he tenido, voy a enseñaros todo, voy a actualizar los contadores y vamos a por el vídeo de hoy, que tenemos muchísimo que trabajar, porque se nos echa el tiempo completamente encima. Pero quedaos hasta el final, porque quiero enseñaros una cosa muy importante que creo que os va a gustar muchísimo. No sabéis lo que se agradece, que ya tengo por fin bicicleta nueva, y es que, bueno, las tengo justamente aquí. Esta a la izquierda es la que tenía antes, que habéis visto en otros vídeos, que está totalmente destruida. No me la compré, esta me la regaló directamente un amigo mío español que conocí aquí en Cambridge, porque él se tenía que ir a Suecia. Y bueno, como veis, está en estado totalmente deplorable. El problema que tenía es que la cadena iba resbalando y por tanto al darle a los pedales se salía la cadena todo el rato hacia adelante y te daba muchos tirones. Luego la rueda, no es que esté pinchada la cámara de dentro, sino que la rueda, al estar tan vieja y tan carcomida, se pincha todo el rato, y entonces esta bici era imposible utilizarla para poder ir al laboratorio. Entonces tengo esta otra que me la ha dejado un amigo, que es una bici de alquiler, porque él se ha ido a vivir a Norwich, que está un poco más hacia el norte, y por tanto este mes que me queda puedo directamente coger su contrato de alquiler y únicamente por 10 libras más puedo utilizar esta bici, que claro, es que para un mes, 2 que me quedan aquí, si me tuviera que comprar una bici o si tuviera que empezar ahora mismo un contrato de alquiler, me saldría muy caro, en torno a 100 libras en un único mes. Entonces esta opción me parecía increíble y estoy muy contento de poder tener bicicleta, porque es algo que he hecho mucho de menos, si no, porque ir hasta el laboratorio andando me parece una matada. Tengo más de 1 hora para llegar hasta allá y la verdad es que me gusta mucho andar en bicicleta. Cambridge es una ciudad muy plana, todo el mundo va en bicicleta igual que en Holanda, entonces eso es maravilloso. Y como veis, ya estoy en manga corta, ha empezado el calor aquí en Cambridge, por fin ha empezado el calor, estaremos a 17 grados, tampoco es una locura, pero se agradece un montón, porque ya parece que vamos avanzando y olvidando el invierno. Así que nada, vamos a coger la bici y nos vamos para el laboratorio. Simplemente con que haga sol no puedes pedir más, es maravilloso, es una ciudad preciosa y con sol pues ganan muchísimo más. Así que nada, vamos al laboratorio, 15 minutitos en bici y os cuento. Es una locura lo que se llena la ciudad en los fines de semana, todo lleno de turistas por todos lados, haciendo punting, que es recuerda mucho las góndolas de Venecia. Pero es que se llena completamente esta ciudad, que no tiene ni 150.000 habitantes. Los fines de semana es una locura, sobre todo se llena mucho de gente asiática. Por alguna razón les flipa esta ciudad, está totalmente llena. Llegan autobuses llenos de normalmente chinos, es increíble. Pero lo entiendo, es una ciudad muy rica históricamente. Vale, voy a quitar el suéter porque estaba acaloradísimo, o sea, qué maravilla, por fin el calor. Es que no lo entendéis, pero no sabéis el invierno que hemos pasado aquí. Y es que ir a trabajar así te cambia completamente el estado de ánimo. ¡Hemos llegado! Y lo primero que hicimos cuando llegamos al laboratorio fue acudir a la reunión del laboratorio en el que uno de mis compañeros estaba presentando sus resultados. Y después de esto tuvimos una pequeña celebración, ya que recientemente nuestro laboratorio ha publicado un paper bastante potente y justo ha coincidido con que yo también he publicado mi proyecto de investigación de la carrera. Estoy muy contento porque he publicado el proyecto de investigación que desarrollé durante 2 años mientras estaba estudiando la carrera y que desarrollé en cáncer de mama. Además lo hemos publicado en una revista muy buena del primer cuartil con 6,6 de impact factor, lo que es increíble para ser un proyecto que he realizado durante la carrera. Desde aquí os animo muchísimo a que intentéis colaborar con los departamentos de vuestra universidad, a encontrar prácticas extracurriculares o lo que sea, para que podáis aprender qué es lo que os gusta, para que podáis potenciar vuestro currículum y sobre todo para que podáis empezar desde ya, desde el primer minuto, desde el primer momento a desarrollaros como profesionales. Vale, seguramente os estaréis preguntando cuál es el problema que he estado teniendo en el laboratorio, por qué os estoy diciendo esto tantas veces, y es que llevo 1 semana y media teniendo muchísimos problemas con las células, teniendo problemas de supervivencia, de que se me van muriendo, no sabemos por qué, no sabemos si es un componente del medio, están actuando
actuando de forma muy rara, y esto es algo que puede pasar en las células madre, ya que son células que ante cualquier estímulo o ante cualquier circunstancia o cosa que cambia pueden adoptar comportamientos que no te esperas y que no quieres, porque yo lo que estoy intentando es dirigirlas hacia el tipo de célula que me interesa a mí, pero no se están comportando como tal, a veces están transdiferenciándose hacia otros tipos, y esto me está tocando bastante las narices porque necesito estas células para poder hacer los experimentos. Pero bueno, solo hay una manera de saber si nuestras células, si nuestra población celular realmente está transdiferenciándose en otro tipo de células o simplemente está cambiando la morfología de las células, la forma, y de esta forma estamos teniendo otro tipo de célula distinto, pero estamos consiguiendo lo que queríamos. Así que vamos a bajar ahora a la máquina de citometría de flujo, que es una técnica que ahora os voy a explicar, para poder ver si nuestra población está expresando los marcadores que a nosotros nos interesan, para poder generar los vasos sanguíneos que os estaba comentando en el vídeo anterior, para poder regenerar corazones infartados. Así que vamos a por ello y os cuento abajo. Bueno, pues aquí estamos en la máquina de citometría de flujo, en este pequeño EP Northeast donde tenemos nuestra mezcla de células, y lo vamos a introducir directamente a la máquina del citómetro de flujo. Esta máquina lo que va a hacer es aspirar nuestras células y va a analizar su fluorescencia, como veis en los grafos de por aquí, que justamente eso es lo que nos interesa a nosotros, ver qué porcentaje de nuestras células, que son las que están siendo aspiradas, son positivas para los marcadores fluorescentes que en este caso nosotros tenemos interés de adivinar, y de esta forma vamos a ser capaces de detectar y de descubrir si la población celular que nosotros tenemos está siendo correspondida con el tipo de célula al que nosotros queremos llegar, desde las células madres que utilizamos para poder llegar a ese tipo de célula, ya que como sabéis las células madre pueden transformarse en cualquier tipo. Y bueno, mientras me veis aquí esperando a que se procesen todas las muestras, ya os adelanto que podemos añadir al contador de los experimentos realizados el número 3, citometría de flujo conseguida, y ya os adelanto que los resultados han sido muy positivos. Pero bueno, aunque haya tenido un resultado bastante positivo, esto no implica nada, ya que estoy bastante estresado y tengo muchísimo agobio porque tengo todavía muchísimo trabajo por hacer. Y no sé cómo, pero sé que lo vamos a conseguir, así que si quieres acompañarme en esta aventura y quieres ver todo el progreso que voy desarrollando, y si lo consigo, no te pierdas cada semana un nuevo vídeo. Y cuéntame en comentarios qué te parece este nuevo formato que me he inventado. Vamos a por ello. Bueno, y hoy, como veis, nos hemos venido a una de nuestras cafeterías favoritas para empezar a trabajar en la tesis, porque el tiempo ya se me está comiendo muchísimo, no he empezado a escribir nada, únicamente tengo el título y un poco en la cabeza la idea de la estructura que voy a seguir, pero no tengo nada escrito. Creo que es algo muy importante. Creo que el plan que voy a seguir es desarrollar en papel, llevar de mi cerebro al papel los puntos que voy a tratar, hacer una serie de bullet points para poder seguir el camino en la hora de escribir. Y nada, vamos a por ello. ¿Que cómo voy escribiendo? Os preguntaréis. Pues bien, podemos avanzar un poco el contador hasta las 12 páginas, y es que he estado dándole muy duro. He estado trabajando muy fuerte, ya que tengo que enviárselo muy pronto a mis supervisores para que le echen un ojo antes de entregárselo a mi universidad. No os miento si os digo que está siendo muy duro y que estoy trabajando muchísimas horas, pero estoy siendo muy productivo, por tanto estoy súper contento. Y una cosa que me está viniendo muy bien y que yo ya sabía de hace mucho tiempo, y es que el café es algo que me encanta, el ir a cafeterías me inspira un montón, me da muchísima energía ver a más gente que está trabajando, estoy inspirado con mis proyectos, pero por ejemplo también en este momento para escribir, que quizás es una actividad que no me llena tanto, me está ayudando mucho porque estoy juntando un hobby que tengo, que es tomar café en cafeterías tranquilamente mientras trabajo mis proyectos, con el tener que escribir, por lo que una actividad que me cuesta mucho junto a una actividad que no me gusta tanto hace que sea más sencillo ponerme a trabajar en esa actividad que me gusta tanto. Si me quedase en casa, que tampoco voy todos los días a cafeterías, pero si todos los días me quedase en casa, probablemente procrastinaría más, porque no tendría estos mini inputs que me ayudan a ser mucho más productivo. Quizá en mi caso puede ser un café, también puede ser quedar con mis amigos, también puede ser tener una llamada con un familiar o un amigo cercano. Hay muchas cosas que puedes hacer para maximizar tu productividad, y te aconsejo que experimentes, descubras qué es lo que a ti te llena y qué son las microdosis de cosas que te pueden ayudar para tener más energía y poder trabajar realmente en lo importante. Bueno, quiero aprovechar también este momento para hablaros del fracaso, ya que me parece un tema muy interesante, y es justamente aquí en Cambridge, por muy paradójico que parezca, el lugar en el que creo que estoy conociendo a más personas que se sienten fracasadas. ¿Por qué creo que es esto? ¿Qué creo que tiene la culpa? En primer lugar, la comparación con otras personas que probablemente se están encontrando en otro momento vital distinto o realizando otro tipo de características o funciones. Y en segundo lugar, lo que creo que es más problemático es el tema de las expectativas. Al final, si tú estás cumpliendo tus expectativas, nunca vas a sentirte fracasado, mientras que si te estás poniendo esas expectativas demasiado altas y no las consigues, aunque estés realizando cosas que son totalmente extraordinarias, te vas a sentir totalmente un fracasado. Entonces, aquí a mí me parece la importancia de todo lo que hay que hacer, al menos bajo mi punto de vista, es en primer lugar no compararte con otras personas que están en otro momento vital, que pueden estar siguiendo su camino de forma más rápida, de forma más lenta. Al final todos estamos en un camino distinto. Y lo segundo es el tema de las expectativas. Tienes que ser muy capaz de gestionar todo este tema, de ponerte unas expectativas que te permitan ser ambicioso, luchar por tus metas, conseguir cosas grandes, pero a la vez no frustrarte por el camino. Y es totalmente obvio que la gente de aquí de Cambridge se siente súper
súper capaz, sienten que están en la élite mundial, pero es que el síndrome del impostor muchas veces aquí es muy grande, y sobre todo en estos momentos en los que sientes que estás teniendo fracaso, cuando no te salen los experimentos, cuando no consigues lo que quieres, cuando ves que otros sí que están teniendo éxito, y eso es lo peor que hay. Son justo en estos momentos en los que tienes que ser más fuerte que nunca y compararte, esta vez sí, con tu yo del pasado. ¿Dónde estabas hace 5 años? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas soñando probablemente con estar donde estás ahora? Pues ahí radica lo importante, en no compararte con los demás, únicamente compararte, si eso, contigo en el pasado, y en gestionar correctamente tus expectativas. El síndrome del impostor pega muy fuerte aquí. Yo con muchísima gente con la que he hablado veo en general una sensación de que creen que están aquí por arte de magia, que no se lo merecen, que no son tan capaces como el resto, y es algo muy peligroso y muy dañino que hay que saber aprender a gestionar. Entonces, con respecto al fracaso, que es lo importante de este vídeo, lo que quería transmitiros, es la teoría que tengo yo con respecto al fracaso y la forma de afrontarlo que tengo. Creo que es una idea muy potente, creo que es una idea que te cambia la forma de ver las cosas, y creo que es la forma que la gente que ha tenido éxito, ya sea en lo profesional o en lo deportivo, siguen. Y es que cuando eres novato, cuando empiezas en algo, muchas veces mucha gente se va a reír de ti por simplemente intentarlo o por simplemente fallar. Lo que está clarísimo es que la gente que ha tenido éxito nunca se va a reír de ti, todo lo contrario, van a estar contentos, van a estar apoyándote, van a estar animándote y van a entenderte perfectamente, porque en un día ellos también estuvieron en ese lugar. Entonces, ignora las burlas, ignora a la gente que te critique, simplemente continúa fallando, falla mucho, falla mejor, y al final, aprendiendo, conseguirás desarrollarlo y tener éxito. Así que píldora lanzada, píldora aprendida, y vámonos para casa a contaros lo realmente importante y verdaderamente interesante que os quería contar en este vídeo. Bueno, y por fin ha llegado el momento en el que os cuento esa cosa que os he prometido al principio del vídeo y que me hace tanta ilusión compartir con vosotros. Pues bien, no voy a decir nada más, simplemente... Si no has visto el vídeo anterior, no sé qué esperas, te lo dejo por aquí. Espero que te guste muchísimo.